¿Qué tal? Entremos de lleno a nuestro análisis de hoy. Nos vamos a sumergir en una de las secciones más densas y la verdad más fascinantes de toda la historia bíblica, los capítulos 4 al 11 del libro del Génesis. Lo que vamos a examinar hoy tiene un patrón muy claro, que es la escalada del pecado y la persistencia de la gracia. Vamos a rastrear cómo, justo después de la expulsión del paraíso, empieza a darse un ciclo que parece no terminar. Por un lado, tenemos una rebelión humana constante, y por el otro, una gracia divina inagotable que siempre ofrece una salida. Es un relato épico, que literalmente sienta las bases de toda la teología que viene después. Para organizarnos, nuestra explicación de hoy se va a dividir en 6 eras. 1. Caín, Abel y el pecado. 2. La descendencia de Adán. 3. El diluvio y el arca. 4. La alianza con Noé. 5. La Torre de Babel. Y 6. Las edades de los patriarcas. Ahora, para entender la escala inmensa de todos estos eventos, tenemos que visualizar el viaje cronológico. Arrancamos desde la primera generación fuera del Edén, que ya está marcada por el primer asesinato. De ahí, damos un salto de siglos hasta llegar a una corrupción global total y la purificación del diluvio, allá por el año 600 de la vida de Noé. Y todo esto culmina con la máxima expresión de la arrogancia humana en Babel. Como ven, es un periodo larguísimo, donde cada momento clave marca un punto de inflexión en cómo la humanidad se relaciona con lo divino. Empecemos con la sección 1, Caín, Abel y el pecado, el primer fratricidio. Lo que es verdaderamente interesante aquí es el contraste entre las dos ofrendas. Ya sabemos que Caín era agricultor y Abel pastor, y el texto nos dice que la ofrenda de Abel fue aceptada, pero la de Caín no. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, la realidad es que no tenía nada que ver con el valor material de las frutas contra los animales. A Caín le faltaba fe. En ese contexto, un hombre justo era el que creía en la promesa del Redentor. Así que las ofrendas de Caín podían ser excelentes a nivel material, pero su intención estaba mal. Y esa falta de fe fue lo que terminó engendrando una envidia mortal al ver que a su hermano sí le aceptaban su ofrenda. Pero fíjense en esto. Antes de que ocurra la tragedia, Dios interviene. Le da una advertencia directa a Caín, y aquí vemos un ejemplo clarísimo de la gracia divina en acción. Dios intenta ayudarlo, le muestra cómo está su alma y le dice que esas tendencias pecaminosas se pueden y se deben controlar. Le está dando la oportunidad de arrepentirse en ese mismo instante. Pero lamentablemente, Caín tira por la borda esa gracia, cede ante la fiera del pecado y comete el primer asesinato de un hermano. Y bueno, este relato siempre nos lleva a uno de los misterios más debatidos. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos y Caín su primer hijo registrado, ¿cómo es que se propagó la especie? O sea, ¿con quién se casó Caín? La respuesta, tanto teológica como histórica, está en un concepto fundamental, el monogenismo. Las escrituras son claras al enseñar que absolutamente toda la humanidad desciende de un solo hombre y una sola mujer. Entonces, para que las generaciones pudieran continuar en los inicios de la historia humana, los primeros hermanos tuvieron que casarse entre sí. Ahora, un dato súper importante. La ley divina que prohíbe el matrimonio entre familiares cercanos no se promulgó sino hasta el tiempo de Moisés. Eso es unos 400 años después de Abraham. Por lo tanto, en esos primeros días, estas uniones no eran una desobediencia a la ley de Dios. Pasamos a la sección 2, la descendencia de Adán, las dos líneas. Llegamos al capítulo 6 del Génesis, que siempre genera mucha confusión. El texto habla de los hijos de Dios uniéndose con las hijas de los hombres. Si leemos la genealogía con cuidado, descubrimos que los hijos de Dios son en realidad la línea recta de Set, es decir, los que seguían viviendo bajo la gracia divina. En contraste, las hijas de los hombres son de la descendencia de Caín, los que ya se habían alejado por completo del Creador. Todo empieza a torcerse de verdad cuando la línea que estaba en gracia decide mezclarse con la línea que estaba en desgracia. Y es justo de esa mezcla de donde surgen los famosos Nefilim. Y aquí hay que derribar un mito muy popular. Mucha gente piensa que eran ángeles literales que bajaron a casarse con mujeres. Nada de eso. Nefilim viene del hebreo y significa simplemente caídos. Son las personas que nacieron de este cruce entre la línea justa y la injusta. Individuos que, al alejarse de Dios, cayeron de su estado de gracia original. Vamos a la sección 3, el diluvio y el arca, juicio y salvación. En medio de toda esa oscuridad y corrupción mundial,
aparece una figura impresionante, Noé. A él se le consideraba el único hombre justo de toda su generación, y su nivel de devoción es simplemente increíble. Imagínense esto, 100 años. Ese fue el tiempo que Noé y sus hijos se pasaron construyendo un arca enorme de 150 metros de largo, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Dios. Y todo esto mientras aguantaban, seguramente a diario, las burlas de una sociedad que no quería escuchar ni las advertencias ni ver el ejemplo de Noé. Pero más allá del evento histórico como tal, la profundidad teológica aquí es brutal. En el estudio de la Biblia a esto se le llama tipología. El diluvio no es nada más agua y destrucción, prefigura el fin del mundo y lo vital que es estar preparados. El arca, ese refugio flotante en medio del caos total, prefigura a la iglesia. Y Noé, el hombre justo que trae salvación a la humanidad, prefigura a Cristo. Absolutamente cada detalle de esta historia apunta a realidades espirituales mucho más grandes. Avanzamos a la sección 4, la alianza con Noé. Un nuevo comienzo. Cuando las aguas bajan, la secuencia de esta nueva alianza es muy clara. Lo primerito que hace Noé al salir es ofrecer un sacrificio para dar gracias. Y un detalle que a veces pasamos por alto es que Dios le había dicho desde antes que subiera animales puros adicionales al arca, precisamente para este sacrificio. Al ver esto, Dios hace una promesa solemne, no volver a destruir a toda la humanidad con un diluvio, y pone el arco iris ahí en el cielo como la señal perpetua, el recordatorio visual de este pacto. Pero claro, la paz dura poco. Muy pronto nos topamos con otro pasaje súper complejo. El problema con Cam, uno de los hijos de Noé. Muchos se preguntan, ¿por qué algo que suena como un simple accidente, eso de ver la desnudez de su padre, termina en un castigo tan extremo como maldecir a la descendencia de Cam con la esclavitud? Parece desproporcionado, ¿no? La clave para resolver esto nos la da la misma Biblia. Si cruzamos la historia con los capítulos 18 y 20 del Levítico, nos damos cuenta de que la frase «descubrir la desnudez» es un modismo. No significa que lo vio sin ropa por accidente. En la Biblia, esa frase se usa sistemáticamente para describir relaciones sexuales ilícitas e incestuosas. Cuando entendemos el lenguaje bíblico real, queda clarísimo que lo que hizo Cam fue una violación moral gravísima dentro de su propia familia, lo cual explica por qué el castigo sobre su linaje fue tan severo. Pasamos a la sección 5, la Torre de Babel, la soberbia humana. Esta frase resume a la perfección de qué se trataba Babel. Es básicamente repetir la caída original. Los descendientes de Sem deciden que quieren fama y que ya no necesitan el diseño de Dios. Quieren llegar al cielo por sus propios medios y poner su propio plan por encima del plan divino. Es, históricamente hablando, el nivel más alto de arrogancia colectiva de la humanidad. Y para frenar esta rebelión, Dios interviene confundiendo sus lenguas. Ya no se pueden entender y terminan dispersándose por todo el mundo. Y aquí hay otra prefiguración teológica hermosísima. Este juicio de Babel tiene su reverso exacto, su contraparte perfecta en el Nuevo Testamento, durante Pentecostés. Fíjense, en Babel el orgullo divide los idiomas y esparce a la gente. En Pentecostés, el Espíritu Santo une el entendimiento, haciendo que personas de distintos idiomas entiendan una sola verdad, volviéndolos a reunir en la iglesia. Es una simetría perfecta. Y finalmente, llegamos a la sección 6, las edades de los patriarcas. Si leemos las edades antes del diluvio, los números son impresionantes. Adán vivió 930 años, Noé 950. Pero después del cataclismo del diluvio y la dispersión en Babel, vemos cómo la expectativa de vida empieza a caer en picada, hasta llegar a los 175 años en la época de Abraham. Esto no es solo un dato curioso, ilustra el desgaste físico real y las consecuencias progresivas que sufre la humanidad al seguir separándose de su Creador. Con esto llegamos a la síntesis de toda esta gran narrativa. El patrón que vimos hoy es constante y no se puede negar. Cada vez que el pecado escala en estos primeros capítulos, desde el asesinato de Abel, la corrupción global, hasta el orgullo de Babel, Dios siempre responde con gracia. Siempre, sin falta, provee un camino para preservar y redimir a su creación, a pesar de nuestros fracasos. Y así, de las cenizas de la dispersión de Babel, Dios llama a un hombre justo, Abraham.
Esto marca el fin de lo que conocemos como la prehistoria bíblica y arranca la historia de la salvación a través de los patriarcas. Al ver este cambio de era tan monumental, nos queda esta pregunta para reflexionar. ¿Cómo es que esta nueva y definitiva alianza alterará para siempre el curso de la historia humana? Es una pregunta que nos invita a seguir profundizando en los misterios de estos textos. Ha sido un placer compartir este análisis y nos escuchamos en la próxima explicación.